Hola, soy Daniel Fermani, esto es Ónfalos, el centro del mundo. Y estamos hablando de teatro griego. Justamente decíamos que las tragedias fueron escritas por los dramaturgos griegos a partir de un minúsculo fragmento de un mito. Por ejemplo, tenemos Edipo Rey, la obra de Sófocles, que es la más conocida y es la que incluso estudia Freud, está basada en un momento de la vida de Edipo. Recordemos que las tragedias, y ya vamos a hablar de eso, son las historias de familias enteras. Edipo es un miembro de la familia de los Labdácidas y la tragedia de Edipo Rey, porque hay otra que es Edipo en Colono, trata de un día de su vida en el cual él va a descubrir que él ha sido el asesino de su padre y que su esposa es su madre. Pero ya vamos a hablar de eso. Les quería decir antes que este fenómeno del teatro griego, este fenómeno de la escritura y la puesta en escena de las tragedias, es no solamente un fenómeno que se da en Grecia, en la Grecia del siglo V, y como les dije ya se elaboraba en la Grecia del siglo VI a.C., sino que también es un fenómeno que va a arraigar de manera tal en el espíritu de la humanidad que el teatro va a seguir existiendo en el modo de excavación, de búsqueda del espíritu humano y en el modo también de un intento de llegar a una cierta parte de la psiquis humana, que es la psiquis de los espectadores. Es lo que se sigue tratando de hacer en el buen teatro, por supuesto, y es lo que se sigue produciendo. Los griegos descubren algunos fenómenos que provoca el teatro y por eso establecen que las fiestas dionisíacas son obligatorias para todo el pueblo de Atenas. Descubren dos cosas: la convención, o sea, el hecho de que hay un acuerdo tácito entre espectadores y actores. El espectador, y es algo que sigue funcionando hasta el día de hoy en todos los buenos teatros del mundo, o en todos los teatros donde se hace buen teatro en el mundo, el espectador cuando paga su entrada, entra al teatro, se sienta en la platea, acepta tácitamente todo lo que va a suceder arriba del escenario. O sea, no pone en discusión la veracidad o verosimilitud de lo que sucede arriba del escenario, cosa que sí pasa en cambio con el cine, en el cual nosotros ponemos en discusión lo que está sucediendo en la pantalla. El espectador de teatro no, por el hecho de que lo que está sucediendo arriba del escenario está protagonizado por personas de carne y hueso en un aquí y una ahora, exactamente igual al aquí y a la hora del espectador, que también es una persona de carne y hueso. Hay una retroalimentación psíquica muy importante allí. Y si bien la ficción escénica protagonizada por los actores catapulta al espectador a otra época, a otro lugar, esa ficción sigue funcionando en un aquí y en una ahora especiales, enrarecidos, como se quiera decir, que establecen esta retroalimentación y por eso permiten también el efecto que el teatro provoca en el espectador. Y aquí vamos al segundo elemento, que es justamente la catarsis. Este efecto que Aristóteles llama la liberación de los humores se produce en la tragedia. Hay una identificación del espectador con las desgracias, con las cataclismas que le están sucediendo a los protagonistas de esa obra, de esa tragedia, y esa identificación provoca en el espectador la piedad y el horror, que parecen dos extremos opuestos de un terrible sentimiento, conforman en la psiquis del espectador una sensación de humanidad. Y eso es lo que los griegos querían y lo que los griegos habían descubierto que funcionaba como un excelente catalizador para la vida social de la comunidad, para la polis, para el funcionamiento político de esa comunidad. La bien construida Atenas funciona de ese modo. Hay una preocupación por la salud psíquica de los políticos, que serían justamente
los habitantes de la polis. Esa salud psíquica se ve muy beneficiada con la contemplación de las tragedias, en la cual los espectadores comprenden lo que es más terrible para los antiguos griegos, el pecado, diríamos nosotros en época moderna, el error más grande que puede cometer un ser humano es la desmesura. La desmesura, o sea, extralimitarse, querer ser igual a los dioses, en ambición, en poder, en soberbia. Esa extralimitación, ese desborde, lleva a increíbles catástrofes, lleva a la perdición de la persona, de su familia y al desmoronamiento del Estado, como también nos lo va a demostrar Shakespeare en Edad Moderna. Pero bueno, los griegos lo hacen desde un punto de vista psíquico, no tanto basado en un personaje único, en la construcción psicológica de un personaje como lo vemos más en Shakespeare, sino dirigido, proyectado más a lo que va a hacer la comunidad, a lo que va a hacer la polis, que es lo que a ellos les interesa tanto, justamente la construcción de la civilización. Y la civilización va a basarse en una armonía, en un cosmos, o sea, en un orden que es necesario respetar y que es necesario vivir cotidianamente para que exista esa civilización. Porque fuera de la civilización el hombre, el ser humano, puede perder justamente sus características humanas, lo que lo hacen diferente de manera superior al resto de lo que existe, y puede volver a caer en la animalidad. Y eso para los griegos era pesadillesco, era terrible. La tragedia los va a ayudar a que eso no suceda. Estamos en Ónfalos, el centro del mundo. Soy Daniel Fermani y hablamos de teatro griego.